Buenos días. Un placer, un honor. Gracias por la invitación. Bueno, ante todo, explicar muy cortito, un relator. ¿Qué es un relator de Naciones Unidas? Bueno, pues es un experto seleccionado por Naciones Unidas a nivel global, que tengo como tal la obligación de dar seguimiento, en este caso, en lo que a mí me corresponde, al cumplimiento efectivo o no, denuncia, en caso de incumplimiento o riesgo, en mi caso, de los derechos humanos al agua potable, por un lado, al saneamiento, por otro. Y, por tanto, llevo la voz, por así decir, de Naciones Unidas ante los gobiernos, que son mi interlocutor directo. Yo sí tengo una queja que realizar, yo puedo hablar con todo el mundo, pero la queja no la haré ante la prensa, la haré ante el Gobierno de España, si estoy en China, ante el Gobierno de China, en Estados Unidos, ante el Gobierno de Estados Unidos. Doy un tiempo a un debate interno, discreto, vamos a decir, por cortesía diplomática, y a partir de ahí mi alegación es pública y entro al debate público. De manera que, en este caso, se está planteando una cuestión que no solo viene de aquí, del entorno onubense. Tengo críticas y alegaciones sustantivas de las que voy recogiendo pruebas con este tipo de problemas, ¿no? La interacción de, vamos a decir, usos en principio legítimos del agua, pero que entran en contradicción o ponen en riesgo el cumplimiento efectivo de los derechos humanos al agua potable y saneamiento. Luego tengo una intervención, de manera que ahí centraré mis explicaciones, de nuevo insisto, en un ámbito general, que luego ustedes o cada cual puede entender que es de aplicación en una medida u otra al caso que a ustedes les ocupa. Pero yo mantendré un pasito atrás en el posible debate, manteniendo un poco esa posición de observador, y en su caso, en su momento, pues haré o haría las alegaciones pertinentes al Gobierno español, que a su vez se dirigirá a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de no sé dónde, lo que sea, ¿verdad?, en su momento, y si fuera el caso. Y ahí, a partir de los 2 meses, yo ya tendría opinión de manera pública respecto a los temas que puedan corresponder a los derechos humanos. Miren, yo suelo decir, y muy rápidamente, mi planteamiento general, desde hace un año que tuve este honor, digo, un gran honor, y al mismo tiempo un desafío tan desbordante como ilusionante, ¿no?, de ser nombrado a nivel de todo el planeta como relator de Naciones Unidas. Vengo diciendo una cuestión: afrontamos en el mundo, y en cada sitio luego hay que mirar cómo aterriza esto que voy a decir, afrontamos en el mundo una crisis, entre otras, tan grave como paradójica. La crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul. No voy a entrar al detalle, están mis 2 informes que se publican, están en la web. El primero, que hice en noviembre pasado, en septiembre, está referida a esto que estoy diciendo y lo explico con detalle. Pero, en definitiva, porque entiendan esa expresión un tanto provocativa de la crisis global del agua en el planeta agua, digo, miren, 2.200 millones de personas, que se dice prontito, no tienen garantizado en el mundo, siglo XXI, no tienen garantizado en el mundo el abastecimiento con agua potable. No tienen garantizada el agua potable. 4.000 y pico millones no tienen saneamiento básico. Ahora, con la COVID, bueno, todos estamos acostumbrados a que tenemos un lavabo. Nos lavamos, hay que lavarse con frecuencia. Bueno, pues 3.000 millones de personas no tienen lavabo. No tienen en su entorno directo un sitio donde lavarse las manos, etcétera. No voy a seguir. Cuando se dice eso ya no hay debate. Obviamente estamos ante una crisis global del agua y muchas veces se nos alega, bueno, es que el cambio climático, la escasez, no es el problema clave, y eso es lo que insisto, cuando hablamos de esos 2.200 millones de personas, con una excepción que quiero hacer, con la excepción de territorios extremadamente áridos, por ejemplo en el Sahel africano, que fruto del cambio climático en curso que hemos provocado, fundamentalmente los más ricos, los que hemos aportado más gases de efecto invernadero, pues fruto de ese cambio climático, en las próximas décadas pueden incluso ser inhabitables por falta física de agua.
del mínimo de agua para vivir dignamente. Pero con esa excepción, la mayoría de esos 2.200 millones de personas no son personas sedientas sin agua en sus entornos de vida. Son personas gravemente empobrecidas que viven junto a un río contaminado, junto a una fuente, un acuífero contaminados. Es decir, si buscamos las raíces de esta crisis global del agua, debemos de buscarla en la confluencia de dos grandes fallas críticas estructurales de nuestro modelo de desarrollo y de vida. La falla de inequidad y de injusticia que presiden nuestros modelos socioeconómicos y la falla de insostenibilidad que estamos y hemos producido en nuestros ecosistemas acuáticos. De manera que hemos transformado el agua de ser el alma azul de la vida, que yo insisto siempre, en el vector de enfermedad y muerte más tremendo que conoció jamás la humanidad. Siglo XXI. Por eso yo, y con esto voy acabando, por eso yo insisto en que los dos líneas, ejes de trabajo que creo que debemos abordar o que yo me he comprometido a intentar desarrollar en mi mandato son dos. Primero, hacer las paces con nuestros ríos, nuestros acuíferos, nuestros humedales. Hacer las paces, recuperar la buena funcionalidad de este sistema de ríos, humedales, que son, que no sé quién lo hizo, Dios, pero lo hizo bien. Recuperar esa ingeniería natural que nos suministra kilómetros cúbicos de agua cada año a través del ciclo natural, y que lo hemos quebrado, poniendo, entre otras cosas, en riesgo los derechos humanos. Bueno, pues hacer las paces con nuestros ríos. Segundo, promover una gobernanza democrática del agua como un bien común, que debe ser accesible a todos y todas, pero no debe ser apropiado por nadie. Un bien común, no un bien mercantil, no un activo financiero. Por eso mi otro informe el año pasado iba sobre los riesgos e impactos de la mercantilización y de la financiarización del agua. Tienen ustedes los dos informes con sus versiones amigables, que se leen rápido, con dibujos, con cosas sencillas de entender. Ahí lo tienen. Bueno, pues esos son para mí los dos retos. Y cuando digo una gobernanza democrática del agua, del agua como un bien común, implica una cuestión que luego desarrollaré con más tranquilidad, que es prioridades. Miren, el agua, el planeta es limitado, no es que sea escasa. Es como si decimos, la atmósfera es escasa. No, ¿cómo? ¿La atmósfera es escasa? Sí, porque mira el cambio climático. Es que la atmósfera, si fuera más grande, admitiría más gases de efecto invernadero. Es que nos han hecho una atmósfera demasiado pequeña. ¿Tiene sentido esto? O nos han hecho un planeta demasiado pequeño, necesitamos uno 4 veces más grande. ¿Tendremos déficit de planeta o excedentes de ambición por parte de los más ricos? Pues lo mismo con el agua. No digo que no pueda haber escasez en algunos casos, pero creo que, siendo sinceros con nosotros, con nosotras mismas, creo que hay más de excedentes de ambición que no de déficit de planeta. Luego, por tanto, como tenemos una cantidad limitada y es un bien común, debe ser administrado como un bien común, tenemos que establecer prioridades. Luego lo explicaré más despacio. Y lo que no puede ser es que por el derecho que algunos puedan sentir, y no hablo de aquí, hablo en el mundo, cada cual aterrice luego esto que pueda decir en entorno concreto que sea, en esta dinámica en que hay muchos usos del agua, lo que no podemos admitir es que por el legítimo derecho de ser más ricos, a veces los más ricos, podamos poner en riesgo el agua para la vida, el agua para la dignidad, los derechos humanos de la gente. Y ahí está una clave importante que yo sugeriré en este debate, que sin duda es más complejo, va más allá de lo que yo pueda decir, pero enfocaré esos temas. Y para terminar, decir que en efecto, como se ha dicho, estamos en dinámicas de cambio climático, no hace falta que se lo diga. Hay un informe también que hice el año pasado en 3 partes de agua y cambio climático. En este caso, en este país, tenemos que hacernos a la idea de que lo que se prevé
desde el CEDEX, el cuerpo de ingenieros del Estado, o sea, no estoy hablando de Ecologistas en Acción o de Greenpeace, ¿no? Estoy hablando del CEDEX, ¿no? La estimación es que a lo largo del siglo va a disminuir el volumen de agua de los ríos, de los acuíferos, entre un 24% y hasta un 40% en las zonas más sensibles. Y no solo por las razones que se han dicho, sino por otra que a veces olvidamos o que no entendemos. No solo es que vaya a llover en media menos, no mucho menos, pero va a llover algo menos, sino que al elevarse las temperaturas aumenta la evapotranspiración, el agua que consumen las plantas. Regadíos, no regadíos, secanos, bosques, dehesas. Igual que nosotros, ¿cuánta agua bebemos? Hombre, aquí estamos fresquitos, seguramente no tocaré el agua. Si estuviéramos a 40 grados, estaría bebiendo todo el rato y consumiría el doble de agua, o el triple. Las plantas también. A mayores temperaturas se aumenta enormemente el consumo de todas las masas vegetales y eso hará disminuir los volúmenes que quedan en escorrentía o en infiltración a los acuíferos entre un 24 y un 40%. Si nosotros calculamos el agua que vamos a tener dentro de 40 años, mirando a lo que pasó en los 40 años anteriores, que es lo que se hace en la planificación hidrológica, no en este país, en muchos casos, aquí ya se empieza a hacer diferente, afortunadamente, pues nos vamos a encontrar con que estaremos previendo tener en el futuro mucha más agua de la que vamos a tener. No estaremos siendo prudentes. Y en ese sentido, tarde o temprano, acabaremos teniendo problemas mucho más graves que los que ahora tenemos, si no somos prudentes mirando al futuro, si no preparamos un futuro contenido en cuanto a nuestras ambiciones, voy a ponerlo en plural, ¿no? Si no somos prudentes en nuestras ambiciones de futuro, acabaremos quebrando no solo nuestras ambiciones de futuro, sino probablemente los derechos básicos, derechos humanos de los más vulnerables, de la gente que vive en mayor pobreza. Y eso es inaceptable desde la dinámica de cumplimiento de los derechos humanos. Nada más, muchas gracias.